pedir un favor, ponte de pie un instante y vamos a enfocarnos en este tiempo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora. Solo cierra tus ojos un momento, levanta tus manos. Señor, aquí estamos delante de ti, venimos a la fuente de vida, a la fuente de limpieza, de restauración, de llenura. Gracias, Espíritu Santo, por tu frescura. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que se mueve con libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hoy proclamamos la libertad gloriosa del Espíritu Santo. Manifiesta en este lugar y en nuestras vidas. Señor, gracias por lo que tienes preparado. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto a romper los límites y las barreras que el pasado, que el trasfondo nos quiso detener. Señor, el enemigo quiso usar todas esas situaciones para paralizarnos, Señor, de lo que hoy a ti te ha placido activar en nuestra vida. Te bendecimos y te agradecemos cada palabra, Señor, que está en tu corazón. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor y toma tu lugar. Bueno, vamos a seguir hablando de este bendito tema que yo sé que es muy incómodo, pero donde tú vas a saber que ya estás en otra etapa es cuando deje de ser un tema cómodo. Es más, incómodo, perdón. Cuando tú te das cuenta que la paternidad es parte del plan de Dios y que lo que sucedió es que el enemigo la distorsionó. El problema no es la paternidad, el problema es el concepto de paternidad. Es decir, desde que prácticamente llegamos a esta tierra, el enemigo ha tratado de vendernos la idea de cuídate de la paternidad. La paternidad representa dolor, la paternidad representa tristeza, la paternidad representa abandono, cuando realmente el diseño divino es que la paternidad represente protección, represente guianza, represente cuidado, represente límites, represente bendición, represente seguridad, represente plenitud. O sea, tú tienes que comenzar a abrazar el principio espiritual del entendimiento que lo que tú has aprendido o aprendiste durante mucho tiempo sobre este tema no tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Guardando la proporción del ejemplo, y digo, nada que ver, ¿verdad? Son dos mundos diferentes, es como la sexualidad. El problema no es la sexualidad, sino el uso de la sexualidad. Gracias. Sexualidad es algo que Dios diseñó, es algo bueno en el matrimonio, con el hombre y la mujer que Dios ha puesto en tu vida. Pero lo que ha hecho el enemigo es distorsionar. Bueno, guardando la proporción del ejemplo, lo mismo sucede con la paternidad. El enemigo nos vendió la idea de la paternidad representa miedo, representa temor, representa muchas otras cosas que literalmente lo vuelven un tema complicado. Pero yo espero que en estos días, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos romper ese límite y pasar, amados, a otro nivel sobre lo que representa la importancia de este tema. Primero para recibirla y luego con la ayuda del Señor para poder impartirla. Yo quiero hablar un poquito de algo que me inquietaba el Espíritu Santo, que nos tenemos que sacudir para experimentar sanamente esta etapa de nuestra vida. ¿Qué nos puede impedir? Como ayer veíamos un poquito lo que es la importancia de activar la paternidad de Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron acá? La diferencia entre el amor de salvación y el amor de identidad. Y bueno, Dios nos habló en relación a eso. Pero hoy quiero hablar un poquito ya aterrizado al aspecto de, ok, entiendo que tengo una paternidad celestial, que Dios es mi Padre, acepto una relación personal con Él, comienzo a relacionarme con Él como mi Padre y puedo comenzar a orar como oraba Jesús. No, si tú analizas la vida de Jesús, tú vas a encontrar que siempre se refería a Dios como su, siempre habló, Padre mío. Padre, yo te pido, Padre, te doy gracias porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y no lo digo porque, sino para que ellos crean. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas. O sea, por donde tú veas, Jesús estaba perfectamente definido en quién era Él y por lo tanto en quién era su Padre. Y siempre apeló a esa relación como el factor de identificación que hizo la diferencia. Les decía yo en otra sesión, ¿verdad? Que a Jesús lo crucificaron por decir que Dios era su Padre. No sé si entienden lo que eso representa. Lo que el enemigo utilizó para activar humanamente lo que representa el viacrucis de Jesús fue que Jesús mantuviera su identidad de hijo con el Padre.
Eso fue lo que utilizó. Pensó que iba a ser una debilidad, pensó que de ahí se iba a poder agarrar, pero en realidad se convirtió en la mayor fortaleza de Jesús durante todo el tiempo de crucifixión. Es más, todavía Jesús, ¿te acuerdas? Está en la cruz y habla con el Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús nunca perdió su identidad de hijo, ni en el momento más álgido, más crítico, más difícil, más complicado. Cuando lo arrestan, ¿verdad? Supuestamente para sacarle una confesión, lo único que le sacaron es que ahora verán los cielos abiertos, los ángeles venir y al Hijo del Hombre subir a las nubes. O sea, Jesús siempre se mantuvo obviamente entendido. Ahora, yo quiero pasar al siguiente nivel, porque considero, amados, que no hay forma de hacerlo de otra manera. Si no activas tu paternidad celestial, va a ser muy difícil que te decidas activar tu paternidad espiritual. Entonces ayer Dios nos permitió activar esa parte. Ahora escúchame, vamos a ver la parte de lo que nos impide activar en esta tierra el entendimiento de una paternidad sana. Vuelvo al esquema que la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestros conceptos de familia y en especial de paternidad. Entonces vámonos al Salmo 55, versos 12 al 14. Y la Biblia nos da o nos hace referencia a este aspecto importante que tratar en nuestras vidas, a reconocer que es uno de los factores que nos impiden ser libres de activar nuestra voluntad y por lo tanto poner en acción este principio. Salmo 55, 12 al 14 dice así: porque no me afrentó un enemigo. ¿No me afrentó un qué? Lo cual habría soportado. Fíjate lo que dice la Biblia. Nadie puede decir que su peor terror es un enemigo. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. La Biblia nos hace referencia que el mayor peligro, vamos a decirlo así, de vulnerabilidad en tu vida y en mi vida, no son los de afuera, no son los enemigos, ni siquiera es el mismísimo diablo, Satanás y sus huestes malignas. El mayor peligro para lo que representa nuestra integridad en el aspecto interior es precisamente la familiaridad. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque dice la escritura en el verso 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahora, fíjate qué interesante, porque si nosotros vemos la mitad del versículo, entenderíamos que habla de nuestra familia física. Pero cuando nosotros nos vamos al final del versículo, nos damos cuenta que también habla de nuestra familia espiritual, de nuestra relación en el ámbito de familia cercana, sanguínea, padres, hermanos, hijos, cónyuge, y la relación en la familia espiritual, que son pastores, líderes, hermanos en Cristo, consiervos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos pone en perspectiva. Donde más riesgo tenemos de sentirnos heridos, de sentirnos lastimados, de sentirnos ofendidos, de sentirnos rechazados, no es en el resultado de un ataque externo de un enemigo o de alguien que nos aborrece o que públicamente nos desea el mal. La Biblia nos pone en el mayor punto de vulnerabilidad con los de casa. El problema de las heridas y ofensas en la actualidad es que muchas veces nos agarran desprevenidos porque vienen de quien no estamos esperando recibirlas. Y quiero que prepares tu corazón, porque vamos a sacudirnos sobre lo que representa la realidad de lo que las heridas han producido en nuestras relaciones interpersonales. Y la Biblia es muy clara. Donde más te vas a sentir herido, donde más te vas a sentir lastimado, donde más te vas a sentir afectado, es precisamente en tu casa física y en tu casa espiritual. Y eso está tremendo, porque la realidad es que el chip no nos funciona de esa manera. La casa física debería representar un lugar de protección, de refugio, un lugar de bendición, de cuidado. La casa espiritual ni se diga. Pero el que esto sea una verdad, porque lo es, no significa que no estamos expuestos a enfrentar el dolor también en ella. Y yo te quiero decir algo importante. Si el diablo no te puede destruir por medio del pecado, lo va a intentar por medio del dolor.
Te lo voy a volver a repetir. Si el diablo no logra su encomienda de destruirte por medio del pecado, lo va a intentar por medio del dolor, el cual es el efecto de las heridas. Y las heridas más profundas en nuestra vida son de las personas más cercanas a nuestro corazón. El problema es que no sabemos qué hacer con ellas. No tenemos un esquema, vamos a decirlo así, de entendimiento de cuál debe ser la reacción cuando me siento herido, cuando me siento lastimado. Ahora en Cristo, fíjate qué interesante, todos nosotros tenemos el chip de que antes de Cristo todo eso que sucedió, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en nueva criatura es y las cosas viejas, y aquí todas son hechas, está perfecto. Yo puedo reconocer que todo el capítulo de mi vida antes de Cristo, ahora por ser nueva criatura, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces todas esas cosas viejas pasaron y aquí, por gracia del Señor, todas ellas son hechas nuevas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hago con lo que sucedió después de Cristo? Que ya no puedo echarlo en el aspecto de mi pasado, de mi vida sin Dios. Las cosas que ya surgieron, escúchame, y que humanamente produjeron el mismo efecto que antes de Cristo. Pero ahora no sé qué hacer con ese dolor. Ahora no sé qué hacer con esa tristeza. Ahora no sé qué hacer con ese enojo, porque no lo puedo echar en la bolsa de lo que representa mi pasado sin Dios. Ya no cabe ahí, porque esto me sucedió ahora en Cristo. Ya era yo una nueva criatura. Y de todas maneras, volví a enfrentar el dolor. Y empieza a haber una especie de activación en el interior, de rencor, de resentimiento, de odio y en algunas ocasiones de amargura, que viene a ser un efecto contaminante, no solo de nosotros, sino de los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice claramente en Hebreos 12:15, miren bien, ¿cómo dice la Biblia? No es algo superficial, escúchame, no se nota. Aparentemente tú ves la cara de las personas que están alrededor y tú puedes decir, pues se ve bien, se ve normal. Pero la Biblia dice que las heridas y el dolor tienen la capacidad de penetrar a tal profundidad que no se nota aparentemente en la superficie. Y la Biblia se toma la molestia de llamar nuestra atención y decir, cuando se trata del dolor, cuando se trata de las heridas, cuando se trata de los de casa, miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando no se veía, pero de pronto en un momento, ¡pum!, detonó. ¿De dónde? Del interior, porque de la abundancia del corazón abra la boca, brotando alguna raíz de amargura, les estorbe en el propósito de Dios, en el llamado, en el ministerio, en el destino profético. Les estorbe en el rumbo, en la dirección, en dar en el blanco. Les estorbe en la capacidad de reflejar el carácter de Cristo. Les estorbe en la posibilidad de conectarte con la paternidad de Dios, pero también con la paternidad espiritual que a Dios le ha placido darte en esta tierra. La amargura se convierte en un estorbo. La amargura se convierte en un factor de desvío, de confusión. Y por ella, dice la Biblia, muchos, ¿cuántos? Sean contaminados. Quiero que me escuches con tu corazón, porque vamos a aterrizar esto específicamente en el tema que estamos hablando. Familia, no estamos preparados para responder al rechazo, a las ofensas, a las heridas de los que amamos, porque no estamos cuidándonos de ellos. Nos agarran con la guardia abajo, nos agarran desprotegidos, nos dejan paralizados. No sabemos cómo reaccionar. Ni siquiera entendemos qué sentir. Te amo, pero al mismo tiempo te quiero apretar el pescuezo. ¿Alguien ha sentido esa unción? No digan nada. Se vayan a quemar aquí. Pero es verdad. Se produce una serie de emociones contaminadas. De pronto le odio con odio jarocho, diría el profeta Crispín, ¿verdad? Y de pronto los millennials no saben de qué estoy hablando. ¿Quién es Crispín?
Olvídalo, no es de tus tiempos. Solo los arriba del quinto piso entienden de qué estoy hablando. Pero al mismo tiempo le necesito, pero al mismo tiempo le amo, pero al mismo tiempo necesito sus palabras, necesito su cuidado, necesito su protección, pero estoy herido. Y mi relación entonces a partir del dolor se vuelve inestable. Ya no es una relación sana, ya no es una relación plena, ya no es una relación profunda. Se trastoca, se afecta, se lesiona. No estamos listos. ¿Cómo reacciono a la ofensa, a la herida? ¿Consciente o inconsciente? ¿Con intención o sin intención? De un padre, de una madre, de un cónyuge, de un hijo, de un hermano, de un pastor, de un líder, de un consiervo, de un hermano en Cristo, de un padre espiritual. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué es lo correcto? ¿Disimulo, guardo las apariencias, sonrío o de plano le pego? Que ganas no me faltan. Pero es verdad. Y algunos, amados, nos quedamos o se quedan atorados en esa situación. Y ahí es donde muchas veces el enemigo ve su oportunidad. Escúchame. Cuanto más estrecha, cuanto más cercana es la relación, más grave será la ofensa y la profundidad de la herida y del dolor. Te lo voy a volver a repetir. Mientras más cercana, mientras más estrecha, mientras más íntima sea la relación, proporcionalmente lo será de grave la ofensa y por lo tanto la profundidad de la herida y del dolor. Si la ofensa es de alguien que no está conectado con mi corazón, es muy probable que esa ofensa no tenga trascendencia. Pero si la ofensa es de alguien cercano, de alguien que amo, de alguien que representa autoridad, de alguien que representa intimidad, de alguien que representa familiaridad, pero sobre todo de alguien que representa paternidad, ahí es donde, como dicen en mi rancho, la puerca tuerce el rabo. Eso es muy profundo y teológico, no lo vas a entender. Pero es verdad. Lo que más materia prima le ha dado al enemigo en nuestra vida es de aquello que viene de las personas más cercanas a nuestro corazón. Escúchame, y a veces es sin intención. Nadie está hablando de maldad, nadie está hablando que tu padre espiritual sea Hannibal Lecter o algo así por el estilo, o que sea de personalidad múltiple o serial de S-E-R-I-A-L, no serial de Choco Crispis, El problema es que no sabemos qué hacer con las heridas en familia. El problema es que no sabemos qué hacer con las heridas en casa. Lo hablo, lo expreso, lo callo, lo guardo. Dice el Salmo 32:3: mientras callé, mientras me lo guardé, mientras disimulé, mientras lo contuve, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día y mi verdor, dice el final de ese pasaje, se convirtió en sequedades de verano. Toda herida que tú no has decidido soltar, sacar, confesar o por lo menos tomarte el tiempo de soltar, se convierte en algo que seca tu alma. Y empieza a producirse una sequedad espiritual hasta que llegamos a un punto que perdemos, escúchame, toda la motivación, todo el estímulo y todo lo que representa ese deseo de continuar con esa relación. Y ese es el principio, si me permites decirlo, de las relaciones rotas en familia y en el ministerio. La falta de capacidad de tratar con el dolor y de activar lo necesario para reconocer que las heridas tienen un origen. Las heridas tienen una fuente. Puede ser a través del rechazo, puede ser a través del abuso, puede ser a través de la indiferencia, puede ser a través de la violencia, puede ser a través de las palabras destructivas, puede ser a través del orgullo, puede ser a través de la pérdida, puede ser a través de la separación, puede ser a través de la intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un principio espiritual que hoy en el nombre de Jesús tenemos que decidirnos a arrancar. Porque nos va a impedir pasar al siguiente nivel. Porque se va a convertir literalmente en algo que nos afrenta, que nos detiene, que nos paraliza, que nos estorba. Como dice la palabra, que no miren bien, que no les estorbe. Hablando en ese caso de la amargura.
les estorbe y por ella muchos sean contaminados, afectados. Podríamos hablar de un sinfín de historias al respecto, pero tienes que saber, amado y amada, que esto sucede en las mejores familias. No es un problema particular, ni siquiera lo podemos atribuir a la maldad, pero la realidad es que todos, di conmigo todos, tenemos debilidades de carácter. Todos tenemos situaciones que para el perfil de otra persona van a ser cortocircuito, que no embonan, que de alguna manera no empatizan, y que tenemos que aprender, porque a final de cuentas parte del propósito de la iglesia es ayudarnos a pulir nuestro carácter. Y a veces este tipo de situaciones se convierte precisamente en la materia prima que Dios puede utilizar en ti y en mí para llevarnos a otro nivel de madurez, de crecimiento y de desarrollo espiritual. Pero tenemos que estar dispuestos a no contenerlo, a no guardarlo, a no maquillarlo. Todo aquello que tú decidas guardar, amado, sobre todo en ámbitos de dolor, de tristeza, de rencor, de odio, de enojo, se va a convertir en materia prima para que Satanás te atormente en esta etapa espiritual de tu vida. Dice la Biblia, Jesús declara, Juan 14:30, ahí viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pero el nada, dice Jesús, tiene en mí. Y yo creo con todo mi corazón que a algunos de nosotros nos falta la cereza del pastel de soltar aquellas cosas que nos impiden avanzar en la paternidad espiritual. No es fácil, es incómodo, pero lo único que puede usar el enemigo es esa incomodidad, ese temor, esa resistencia, esa ignorancia, ese factor obviamente de vergüenza, de no reconocer. Escúchame, sí me dolió, sí me afectó. Quiero que me escuches con tu corazón, tú no eras así, cambiaste, tu conducta fue diferente, te volviste más aislado, te volviste más retraído, te volviste más inseguro, te volviste más indiferente, te volviste más confundido, te volviste más temeroso, te volviste más ansioso, te volviste más explosivo, te volviste más irascible. No eras así, cambiaste. Y mientras no reconozcamos que estamos luchando con esa herida, con ese dolor, lamentablemente es muy probable que no podamos pasar al siguiente nivel, pero sobre todo activar una relación sana de la paternidad, porque estamos afectados en nuestros conceptos de familia. Dice la Biblia en 1 Samuel 20:30, imagínate qué momento, un rey, representante de Dios, autoridad, un momento, un lapsus mensus, si lo quieres ver así, un momento de tensión, de estrés, donde se le fueron, como dicen en mi rancho, las cabras. Está con su hijo primogénito, heredero de todo lo que Dios le había dado. Un padre hablando con un hijo y diciéndole, hijo de la... Ay, caray. Esta es versión Reina Jarocha, disculpen ustedes. 1 Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. ¿Quién era Saúl? ¿Quién era Jonatán? Y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Amados, se la refrescó. Yo soy jarocho y en mi tierra les dicen más gacho. Hijo de la perversa y rebelde. O sea, qué presentación, ¿no? Ahora, están en una celebración, o sea, no están en un, no, están en una celebración, en un día de fiesta solemne para el Señor. Y esta fue la conducta de un padre hacia un hijo. Lo maldijo. ¿Sabes qué le dijo? Mira, hijo, tu madre es una perversa y tú eres igualito. Qué bonita familia, qué bonita familia. ¿Acaso no sé yo, dice el rey Saúl, que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Dale con su madre. O sea, no se necesita tener un doctorado en nada para entender que estaba medio atorado el Saúl con su doñita, ¿no? ¿O no? O sea, 2 veces no la bajó de perversa, de vergüenza, y literalmente atoró el corazón de Jonatán. Escúchame, bíblicamente Jonatán rompió su relación cercana con su padre.
Ahora escúchame, porque se me acaba el tiempo y quiero ser muy claro en este punto. Este es el momento más peligroso. No está bien lo que hizo Saúl. Es un padre maldiciendo al hijo. Los que estuvieron en el taller de pastores saben de qué estoy hablando. Saúl se encargó de acabar con su descendencia y con sus descendientes, con los dos ámbitos. A los dos trató de destruir, les tiró una lanza. En este pasaje, si siguen leyendo, no terminó bien. No fue que Saúl dijo, ups, se me chispoteó. Ups, no. Lo siguiente, agarró una lanza y se la aventó. Y como dirían por ahí, si no se agacha. Pero la realidad, amados, es que Saúl obró mal, la regó. El problema es la reacción del hijo o de la hija. Aguanta tantito. Ahí te va. Vámonos a la Biblia. Después de eso, Jonatán, dice la Biblia que salió de ahí y no volvió a conectarse espiritualmente con su padre. Su padre la regó, se equivocó, no le pidió perdón, no reconoció nada, estaba loco. Pero eso no nos exime de actuar bien en lo que representa la vida espiritual. Jonatán se dedicó a juzgar a su padre. El problema cuando tú eliges el camino del juicio es que te conviertes en lo mismo que tú estás juzgando. Porque con la misma vara con la que tú se te volverá a medir. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, que es el primer mandamiento con promesa, no define el carácter de la autoridad ni de la paternidad. La Biblia no dice si tu padre se lo merece, no dice si tu padre es bueno, si tu padre... Es un mandamiento con promesa y es un principio espiritual. Es como cuando dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que están, ¿por quién? La Biblia dice, sométase, bueno, pero si la autoridad es del color, del sabor, si la autoridad es buena, si es mala, si te trata bien, si te cae bien, si es chida, carismática, entonces si no, no define el carácter. La Biblia nunca en los principios espirituales define el carácter de la autoridad. Para mantener, preservar o quitar el principio. El principio de la honra no tiene que ver con el carácter del padre o de la madre. El principio del sometimiento a la autoridad no tiene que ver con el carácter. Eso es cosa que Dios va a tratar con el padre y con la autoridad. No nos toca a nosotros juzgarla. Porque si decides juzgarla, tú vas a terminar haciendo un pacto interno, donde te vas a convertir en lo mismo que estás juzgando. ¿Cómo terminó Jonatán? Murió el mismo día y de la misma forma que murió su padre. Se enlazó con los dichos de su boca. Un día dice la Biblia que Jonatán vio un panal de miel, tomó de la miel, volvió claridad a sus ojos y le dijeron, ¿qué hiciste? Es que tu padre nos juramentó que nadie tomara miel hasta que él tomara venganza de sus enemigos. La respuesta de Jonatán, mi padre ha turbado a los ejércitos del Dios de Israel. Lo juzgó y se lo chupó la bruja, pero ese es otro tema. Mismo caso, misma paternidad, mismo problema. Jonatán tenía una hermana, se llamaba Mical. ¿Alguien oye hablar de Mical? Que por cierto después se convirtió en esposa de... Ahora ahí te va. Mical agarró otro trip. Mical agarró, vamos a decirlo así, otro enfoque. Mical dijo, yo no me voy a pelear con mi papá, no le voy a decir nada, mejor guardo silencio, mejor así como que todo chido, Juan, pero patitas, ¿para qué las quiero? El primer atarantado que pase y me diga mi alma, ahí no te ves. Y el primer atarantado se llamó David. No. Se echaron un cambio de luces. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que Mical, parece chisme cristiano, están todos así como, que sí, que no. Aguántame las carnitas. Mejor le vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Chismosos que van. Dice la Biblia que Mical se enamoró de David porque Mical estaba harta del palacio. Mical estaba harta de la autoridad de su padre. Mical estaba harta de vivir en esa situación de intolerancia del padre, de explosividad del padre. Ahí nos vemos, y salió de casa por los motivos incorrectos. Se casó con un guerrero porque dijo, de aquí soy. Y aparte cantante, ¿no? Era de la alabanza, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Lo hermoseaba la unción. Y se casó y dijo, palacio, hasta nunca. Ya pude huir de mi pasado. No tuve que confrontarlo, no tuve que enfrentarlo, no tuve que ponerme a cuentas, no tuve que reconocerlo. ¡Vámonos!
patitas, ¿para qué las quiero? Y con la novedad, se casa con David y de pronto David lo proclaman rey y vámonos de regreso al palacio. No te pases de la raya. Mical llegó al palacio y todo su pasado. Y entonces, escúchame, ¿listo? El problema de Mical no era con su Saúl, con Saúl, era con la paternidad y la autoridad. Cuando David se convirtió en la autoridad, Mical lo menospreció y proyectó todo lo que tenía hacia su padre, hacia su esposo. El mismo coraje, el mismo enojo, la misma frustración. Todo lo que durante años Mical, amados, ahí está en la Biblia, guardó, se lo preparó, se lo envolvió, se lo arregló, hasta moño le puso para el David. Y lo agarró un día, cuando el David estaba inocentemente danzando, ¿no? Creo que es 1 Crónicas 6:20, ¿verdad? Y está el David danzando, enseñando hasta los chones. Hay una versión, no lo digo yo, que dice que andaba enseñando el trasero, y búscalo en la versión del lenguaje actual. Y dice la Biblia que Mical lo menospreció. Y entonces cuando llegó David a bendecir su casa, dice la Biblia que salió Mical a recibirle, ¿no? Ya sabes cómo se ponen las uñitas de pronto cuando regresas a casa, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra, solo los casados entienden, ¿verdad? Y le dijo, ¿cuán? Sarcasmo, ¿ha quedado el rey encuerándose delante de todas las gatas, criadas, sirvientas, como un cualquiera? Y el David se pone intenso. A mí no me gusta el chisme, pero se pone intenso y le dice, fue delante del Señor que me escogió en lugar de tu. No, allá. Eso sí calienta, eso sí calienta. Fue tal la amargura de Mical, que dice la Biblia, que nunca tuvo hijos. Si tú no tratas con las heridas, en especial de tu casa y de tu padre, puedes quedar estéril espiritualmente. Avanzarás en tiempo en la vida espiritual, pero es muy probable que no en el fruto y en el desarrollo de las siguientes etapas de vida. Fue diferente. Jonatán y Mical, mismo padre, mismas heridas, mismo dolor, diferentes reacciones, pero ninguno se sentó para ponerse a cuentas con su padre. Y en los dos casos afectó su futuro y su descendencia. Escúchame, Mical tuvo la oportunidad de sanar sus conceptos de paternidad y hubiera podido ser la esposa de David, escúchame, de donde saliera la descendencia de Jesús. ¿Quién dijera que un problema de paternidad? ¿Quién dijera que una herida con la paternidad? ¿Quién dijera que un conflicto en casa física repercutiera en lo que representa el proceso de desarrollo espiritual? Pero sucede, amados, y con todo respeto, si le pasó a Saúl, si le pasó a Mical, si le pasó a Jonatán, le puede pasar a cualquiera. Así que mejor tratamos con ello, con todo aquello. Lo leímos al principio, Salmo 55. No me afrentó un enemigo, no me afrentó el que me aborrecía, sino tú, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Si me permites decirlo, hoy es el tiempo de cerrar el capítulo de lo que representa el dolor de lo que fue o no fue físicamente la paternidad, reconocer de 5 formas, rapidísimo, si me permites, para poder terminar ese tiempo. ¿Me ayuda alguien en el piano? No he terminado, aguántame. Número 1, ¿cómo cerrar el capítulo? Número 1, tienes que reconocer que has sido lastimado. Sí te dolió, no os hagáis. Sí te afectó, sí cambiaste. Te volviste más sangrón. ¿Cómo de que no? Más intolerante, más pesimista, más negativo, por no decir más amargado. Lo tienes que reconocer, porque si no lo reconocemos, amados, imposible. Ahora, también tienes que identificar que cambiaste.
Número dos, que hubo un efecto. ¿Qué detonó esa herida? Detonó tristeza, detonó enojo, detonó miedo, temor, inseguridad, detonó confusión. ¿Qué detonó en tu vida? Ese momento que literalmente se volvió en un parteaguas, porque no esperaba recibir eso de parte en tu casa, de tu paternidad, de tu autoridad, de tu entorno más cercano, más íntimo, y sobre todo que más representaba refugio y seguridad. Número 13, quizás la parte más difícil. Amados, tenemos que orar a Dios, escúchame, y decidirnos. ¿Y qué? Perdonar. El perdón no es un sentimiento. Te quito el suspenso, nunca vas a sentir perdonar, porque el resentimiento que está operando en nosotros por causa del dolor lo va a impedir. Tiene que ser una decisión como el amar. Yo decido perdonar, no siento nada, es más, siento ganas de apretar el pescuezo. Pero por encima de lo que siento, por encima de lo que pienso, por encima de las circunstancias, independientemente se dé cuenta, no se dé cuenta, le valga sombrilla, yo decido perdonar. Entendiendo lo que dice Mateo 18:18, amados, que la falta de perdón es una atadura espiritual. Todos hemos leído ese pasaje, ¿verdad? Y todos lo hemos aplicado a la oración y a la guerra espiritual. Y está bien, no te voy a ponchar tu globito, síguele ahí. Pero el principio espiritual de Mateo 18:18 no tiene que ver nada con la autoridad. La guerra espiritual, la oración, tiene que ver con el perdón. Todo lo que ates en la tierra, todo lo que no perdones en la tierra, será atado en el cielo, no será perdonado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, todo lo que perdones en la tierra, será desatado en el cielo, será perdonado en el cielo. ¿Sabes? Increíblemente, hablando en lo espiritual, el perdón es de las pocas cosas que se gesta primero en la tierra y después se activa en el cielo. Normalmente es al revés. Primero todo se gesta en el cielo y después repercute en el ambiente. Por eso oramos. Algo sucede en el cielo y luego se manifiesta en la tierra. Normalmente es al revés. En la mayoría de los aspectos, vamos a decirlo así, espirituales, primero se gesta en el cielo, como en el cielo, dice la Biblia, en la tierra. En el perdón es al revés. Primero se gesta en la tierra y después se activa en el cielo. La llave del perdón no la tiene Dios, la tienes tú. La puerta espiritual para el perdón la abrimos nosotros, los que tenemos la llave. Decidirte perdonar. Número 4, aquí es donde yo pienso que es la clave. Muchas personas, amados, con los años que he tenido la oportunidad de ministrar, me dicen: es que el perdón, pastor, no funciona porque ya perdoné y me sigo sintiendo igual. Espérame, número 4, suelta. Le soltó y le perdonó. Una cosa es perdonar, escúchame, que rompe la atadura espiritual que me ligaba a la persona que me ofendió. Y otra cosa es soltar, que es desarraigar todo el daño, todo el efecto destructivo del dolor, del resentimiento, del rencor, del interior. No te quedes en perdonar, es decir, no solamente te desligues espiritualmente de la persona que te ofendió, suelta todo el efecto y el daño que produjo el dolor. Suelta el resentimiento, suelta el odio, suelta la amargura, suelta el dolor, suelta la tristeza, suelta el enojo, suelta la ira. Purga tu corazón. La gente piensa que ponerse a cuentas es literalmente que la persona reconozca y que está bien, me equivoqué, pero tú dices: ok, está bien, te perdono, chido. No. Ponerse a cuentas es purgar el corazón. No me debes nada. Estamos a cuentas. Ya no te voy a cobrar nada, ni me voy a vengar de ti, ni tú me tienes que demostrar, ni venir con la lengua en el piso de alfombra y te piso. No. Ponerme a cuentas es: te solté a ti y solté todo el daño de lo que tú me hiciste, como una decisión. No voy a vivir más en dolor, no voy a vivir más en rencor, no voy a vivir más atormentado por los recuerdos de lo que hiciste, de lo que produjiste en mí, papá. Y número 5, esto está sensacional, porque todos quisiéramos, amados, ¿no? Y tu nieve, ¿de qué la quieres, va? Que el número 5 fuera el número 1. Deja que el Espíritu Santo venga y sane tu interior, cierre la herida. Y todos pensamos que debería ser así, ¿no? Primero que venga el Espíritu Santo, que me sane, que me limpie, que me restaure. Ya después perdono a quien ustedes me digan. Sí, no, pues bonito chiste.
El Espíritu Santo empieza a obrar cuando nosotros decidimos perdonar. Sé que lo que te voy a decir suena un poquito fuerte, pero la falta de perdón le ata espiritualmente las manos a Dios para sanarnos. No se puede, porque dice la Biblia, ahí mismo en Mateo 18, que vienen los verdugos a atormentarnos. Yo me puedo imaginar, amados, el corazón de Dios queriendo sanarnos, queriendo liberarnos, queriendo levantarnos, queriendo ponernos en una función de influencia, de impacto, de trascendencia, queriéndonos llevar a la plenitud, a experimentar la madurez. Pero la expectativa de que nosotros decidamos perdonar. No me debes nada. Te voy a decir algo que es importantísimo. El verdadero perdón paga las deudas de amor de tus padres. Te digo una cosa: mientras tú sigas exigiéndole a tus padres naturales, es que no me diste, es que no me apapachaste, es que no me diste pecho, me diste la espalda, y todos esos rollos que de pronto cada vez que vemos a los padres, ahí estamos en el reclamo, es que hubieras, y si no hubieras hecho esto, y que nunca me atendiste y me ayudaste. Perdóname, discúlpame, tú no has perdonado a tus padres. Porque el verdadero perdón es no me debes nada, incluyendo las deudas de amor. Te digo una cosa, tienes toda la bendita razón. No te dieron lo que necesitabas, no te dieron lo que merecías. Merecías más atención, merecías más cuidado, merecías más protección, merecías más instrucción, merecías más amor, merecías más afecto. Chihuahua. Pero no te lo pudieron dar. Te puedes pasar toda la vida quejando, te puedes pasar toda la vida exigiendo, te puedes pasar toda la vida, o puedes decir: en el nombre de Jesús, hoy cierro el capítulo, no me debes nada, estoy listo, Padre, para que me lleves al siguiente nivel. Y probablemente, estoy seguro que Dios te lo va a retribuir de otra forma, y quizás a través de tu paternidad espiritual. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él. Puestos de pie. El Espíritu Santo tiene el ungüento, el bálsamo, la medicina para sanar, para liberar, para limpiar, para restaurar, para vivificar, para volver a despertar esa expectativa que está dormida, apagada. Sabes, hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen que ver con el pecado, pero que también afectan nuestra vida espiritual, nuestra libertad en Cristo. Y creo que hoy es un buen tiempo. Yo sé que muchos, amados, y estoy hablando con la convicción de que así es, quizás ya tomaste el tiempo para hacerlo, pero hoy la expectativa del cielo es pasarlo a otro nivel. Ya no solo es perdonar y soltar, que es fundamental, sino es decirle: Señor, ahora en este capítulo nuevo de mi vida, ¿cómo vas a suplir mi necesidad de tener una cobertura, de tener una protección, de tener una paternidad, de tener una autoridad? Alguien que pelee por mi alma, alguien que en los momentos de necesidad luche por mí, que yo sepa que no voy a estar solo cuando necesite un consejo, que sepa que no voy a estar solo cuando necesite ayuda, cuando a lo mejor lo que necesite es un mazapanazo. Qué bendición es no solamente cerrar un capítulo y no quedarnos atorados en él, sino abrir un nuevo capítulo, una expectativa gloriosa, una nueva historia, una nueva etapa de tu vida. Que el Espíritu Santo confirme que este es el tiempo, en el Kairos de Dios, es el tiempo de pasar a otra etapa, a otro nivel, pero completamente libre, verdaderamente libre de todo aquello que el enemigo pueda usar más adelante para boicotear la siguiente etapa. Me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Cierra tus ojos un instante.